Internacionales. La economía del país, nuestras finanzas públicas, descansan en buena medida en la deuda, descansan también en alguna medida en la emisión de bonos. Es decir, ¿cómo hacerle para financiar el gasto si no tenemos una cantidad suficiente? Si necesitamos 10 pesos y solamente tenemos 7, pues lo que tenemos que hacer lisa y llanamente hoy es o juntar más dinero vía impuestos o 2, endeudar. México opta por las dos vías. Buscamos más impuestos como ha sucedido, pero también buscamos la manera de financiarlo a través de instrumentos de deuda. Estos instrumentos de deuda es, en pocas palabras, de una manera muy simple, la oportunidad para que los dueños del dinero en el mundo puedan invertir en el país, prestando dinero a cambio de intereses, pero que al final de cuentas no tienen lealtad con ninguna nación. Estos inversionistas, estos dueños del dinero, vienen al país y cuando lo ven en situación de riesgo, simplemente piden su dinero y se retiran. Esto le empezó a suceder al país. Y entonces quienes tenían deuda a corto plazo empezaron a solicitarla. Y entonces lo que aconteció es que el país tuvo que empezar a pagarles en dólares, y esta situación de entrega de más dólares pues significó que tuvieran más valor y que presionaran otras más para que retiraran pues su inversión. Esto le hizo al peso un daño tremendo que se intentó contener a través del Banco de México. El Banco de México lo que hace es que sube sus tasas de interés para ser más atractivo a los inversionistas y que no se fueran. Y es por eso que hoy otra de las variables que por ahí vamos a ver es la tasa de interés. También se incrementó a un nivel histórico como nunca. Hoy las tasas de interés andan alrededor del 7%. Entonces el tipo de cambio lo planteamos para 18 pesos con 40 centavos, así lo estima el gobierno de la República, y es como se va a desempeñar, insisto, en esta variable de la economía, de la política económica. Otro de los aspectos importantes y que tienen que ver con cuánto vamos a andar en nuestras finanzas es lo que tiene que ver con el petróleo. El petróleo, ustedes saben que somos un país productor y con un alto producción de petróleo, y por lo tanto se convierte en un insumo muy importante para los ingresos del país. En el año o en años anteriores, la época muy buena del petróleo, de los precios del petróleo en el país, en 2011, 12, 13, el precio por barril de petróleo anduvo hasta un poquito más de $100 por barril. Sin embargo, en este periodo reciente cayó el precio del barril hasta $30 por barril, bajó muy importante su precio y nos hizo un boquete muy fuerte a las finanzas de la República. Y esto significó pues necesariamente la necesidad de que el gobierno incrementara impuestos como los sucedidos de manera reciente en la reforma fiscal del 2014. Entonces, hoy se plantea un precio en el petróleo de $48.50 por barril, y tiene también que ver el tema de cuánto dinero vamos a tener por este concepto en cuánto estamos produciendo. El petróleo no es algo que simplemente digas ahí está en un hoyo y hay que vender. El petróleo hay que producirlo, hay que tratarlo, hay que explorarlo, hay que invertir. Pemex necesita modernizarse sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener reservas si no tenemos la capacidad para sacar el petróleo y poderlo vender. Tenemos una situación grave cuando el petróleo cuesta menos, pero también cuando el petróleo cuesta menos y producimos menos. Esto vino aconteciendo, por eso esta parte del financiamiento del petróleo tuvo una merma muy importante. Hoy estamos planteando que Pemex tendrá la capacidad de producir 1.983.000 barriles de petróleo al día. Cada día los mexicanos,
o el país produce esta cantidad de petróleo, que ustedes multiplíquenlo por la cantidad que les decía del precio, de $48.50 por cada barril, y entonces pues entenderemos esta parte de la cual les estoy diciendo que es una importante fuente de ingresos. En fin, en este contexto se va a desempeñar la economía, y termino esta etapa, este primer capítulo del libro, con algunas variables también que vale la pena mencionar. ¿Cómo vamos a estar en cuanto a las tasas de interés? Les decía, aproximadamente el 7%. ¿Qué significa? Hemos venido incrementando la tasa de interés para evitar que los capitales se nos salgan, pero ¿qué efectos tiene en los mexicanos? Pues simplemente que el que deba más, en la clase media, en la clase baja, quien tenga deudas, pues corre el riesgo de que tenga que pagar más intereses y por tanto tenga más complicaciones para cubrir sus compromisos de deuda. Y quien tenga más dinero, pues necesariamente va a recibir más dividendos a partir de esta inversión que haga. Así está a un 7%. Luego, dos variables más que tienen que ver con las exportaciones y las importaciones, 1.8 en la cuenta corriente. Esto quiere decir que la sumatoria, esta resta simple de lo que exportamos más lo que importamos, tenemos pues un déficit de 1.8%, y el balance fiscal, es decir, la sumatoria de lo que ingresamos con lo que gastamos, pues estamos hablando de un -2, que es como está planteando el gobierno que vamos a estar para el 2018. Este es el escenario en el cual nuestra economía se va a desenvolver, y por lo tanto las finanzas del país van a tener o no los recursos. Y con esto cambio ya al siguiente capítulo, a la siguiente parte que se llama la Ley de Ingresos de la Federación. Dijimos que el primer tomo del libro es el ambiente en el que la economía y las finanzas del país se desenvuelven. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? ¿Cuáles los precios generales que van a costar las cosas? ¿Cuánto se va a devaluar la moneda? ¿Cuánto vamos a producir? En fin, aspectos relevantes. Sin embargo, amigas, amigos, lo que resulta altamente importante, no menos importante pues, es lo que se denomina la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos no es otra cosa más que de dónde el gobierno va a sacar dinero para poder gastar, para poder cumplir sus obligaciones como Estado. ¿Cómo le va a hacer para llevarle seguridad a los mexicanos? ¿Cómo le va a hacer para pavimentar, para hacer el nuevo aeropuerto? ¿Cómo le va a hacer para poder hacer los puentes que necesitamos? ¿Cómo le va a hacer para los programas sociales? ¿Cuánto va a gastar? Mejor dicho, ¿de dónde va a sacar para gastar en los gastos que todo el gobierno tiene, la burocracia, los maestros, etcétera, etcétera? Pues esto es lo que se llama Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos nos la propone la Secretaría de Hacienda. Ya la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre nos dijo: ahí va mi proyecto, mi presupuesto, de dónde voy a sacar el dinero. ¿Qué sigue? Que la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Hacienda donde yo participo, la analizamos, le hacemos correcciones, le modificamos y la sometemos a votación del Pleno, y antes del día 20 de octubre, recientemente lo hicimos, la tenemos que votar en el Pleno. Y así como les voy a platicar sucedió. Pero antes quiero dejar muy claro qué significa Ley de Ingresos. Pues no es más que el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, por nosotros, y contiene todo el catálogo, todos los conceptos bajo los cuales se podrán captar recursos. ¿Para qué? Para cubrir el gasto público. Hagan ustedes de cuenta que de repente ahorita están pensando en que van a comprar un vehículo en el 2000 con sus aguinaldos o sus domingos que les dan en sus casas para de Navidad, que quieren estrenar un carro. Pues lo primero que tienen que hacer es echar una pensadita: ¿y de dónde voy yo a juntar ese dinero?
Y empiezan a hagan de cuentas que sacan una tarjetita, un librito y empiezan a decir, no, pues Pancho, le voy a pedir 20 pesos a Pancho prestado, a mi amiga le voy a cobrar 50 que me debe, le voy además a trabajar un poquito y voy a ganar tanto dinero, me van a dar tantos aguinaldos, etc. Toda esa lista que ustedes hicieron para poder juntar ese dinero, en términos macroeconómicos, en términos de las finanzas públicas, se llama ley de ingresos. Y nosotros en el país ya dijimos que estamos planteando, así como ustedes decían, comprar un vehículo que les costaría 200,000 pesos, nosotros en México queremos juntar 5 billones, es decir, 5 millones de millones, 279,667 millones. Ahí está la cantidad. De repente, imagínenselo ustedes, bueno, ni siquiera nos podemos imaginar juntos los que estamos aquí. Pero ese es la meta de dinero que queremos juntar. Y esa cantidad necesitamos juntarla porque, y ahorita vamos a ver el tercer libro, es el catálogo de en qué los necesitamos, es el presupuesto. ¿Cómo los vamos a gastar? ¿En qué los vamos a gastar? Esta ley de ingresos busca entonces, vamos a decirlo de una manera muy fácil para no repetir esa cifrota, 5.27 billones de pesos. Esos 5.27 billones, pues tenemos que hacer esa lista para sacar. ¿Qué significa que el país está pensando tener mayores ingresos, los mayores en su historia? Pero, oh sorpresa, como no nos va a alcanzar lo que vamos a cobrar de impuestos y necesitamos más dinero, necesitamos hacer algo que pues a pocos nos gusta, pero hay a quienes sí, y que se llama endeudamiento. México va a endeudarse este año por una cantidad aproximada a los 500,000 millones de pesos para atender el gasto que tenemos. Son 390,000 millones estos 5.27 de los que hablamos que necesitamos, de los que teníamos presupuestados en el año pasado, para el año 2017. Quiero repetir que todo lo que estoy planteando es en perspectiva, lo tenemos o lo ocupamos para el 2018, no es para el 2017, este año ya está corriendo, es lo que nos espera para el 2018. Y así un ejercicio muy simple, pues pudiéramos nosotros advertir de dónde van a salir estos recursos. Ahí está en la gráfica que ustedes tienen, más o menos cómo esperamos sacar los dineros. De financiamiento, es decir, de deuda, 501,000 millones de pesos, un poquito menos de lo que pedimos el año pasado. De los organismos y empresas, es decir, de Pemex, de CFE, por ejemplo, estamos hablando de esta cantidad extraordinaria, hay 1 billón de pesos, un poquito más, y el gobierno federal vía impuestos y demás, esto es lo que va a captar 3.5 billones de pesos. Aquí en esta gráfica que tienen ustedes enseguida, no se alcanza a ver, pero se las platico muy brevemente, no es más que este catálogo del que les hablo. ¿De dónde vamos a sacar esos 5.27 billones? Y aquí ustedes, se les voy a dejar la presentación, a ver cómo le hago para que quien le interese se la lleve. Aquí viene un estimado de cómo el gobierno va a obtener los recursos, cuánto cobraba de impuestos de IEPS, de IVA, cuánto cobraba de impuestos sobre la renta, cuánto cobraba de aprovechamientos, todas las tarifas que tenía el gobierno o que tiene. Aquí en esta relación viene cuánto le va a subir en global. La ley nos dice, la ley de ingresos se conforma también de la miscelánea fiscal, la ley sobre la renta, la ley del IEPS. Ahí nos dice en particular a cada mexicano cuánto nos aplica una tasa. Aquí son números cortos, números globales. Pero lo importante de esto es que sí nos refleja cuánto va a captar por cada concepto. Ahí en esta gráfica podemos ver cuánto va a perder de deuda, cuánto va a producir Pemex, cuánto va a cobrar el Seguro Social, cuánto va a cobrar la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que significa impuestos. Y esta gráfica se las preparé para que de una manera muy simple nosotros entendamos qué onda con los impuestos. ¿Qué va a suceder con los impuestos con respecto al año pasado? Pues simplemente que el gobierno federal
de impuestos sobre la renta, es decir, esa imposición tributaria que tenemos de pagar sobre los ingresos captados, sobre la riqueza, y a las gasolinas también, habrá un poco menos de 5% y otros impuestos el 7% en incremento. Pero que conste y que quede muy claro, porque luego lo que aquí dice uno con materia de impuestos, luego se presta malas interpretaciones. No quiere decir que las tasas se hayan incrementado, no quiere decir que en vez de el 16% del IVA vamos a pagar el 18%, simplemente se trata de que la Secretaría de Hacienda va a cobrar mejor. Quiere decir que nos ejecutarán con mucha más eficiencia para pagar nuestros impuestos, pero no quiere decir que nos los vayan a incrementar, no quiere decir que va a subir la gasolina, no quiere decir que vayan a suceder cosas extraordinarias. Prácticamente en ese sentido no hay cambios sustanciales. Y en el tema de la deuda, pues ahí les traje también una gráfica que habla de una manera muy precisa de cómo evoluciona la deuda del 2017 para el 2018. 501 mil millones de pesos es lo que vamos a pedir prestado para enfrentar los gastos que tiene el gobierno de la República. ¿Cuáles son las principales variables? Los impuestos que más se mueven, pues el ICR, el impuesto sobre la renta, estamos hablando de una captación que se incrementa en 140 mil millones de pesos. El IEPS, vamos a tener un decremento de 12 mil millones, y el IVA, 79 mil millones de pesos más. Esto es lo que tenemos de ingresos. Repito, primer tomo, las variables macroeconómicas, el escenario en donde se desenvuelven las finanzas de economía. El segundo tomo o segundo capítulo de lo que se llama paquete económico es la ley de ingresos, el catálogo de todos los conceptos por los cuales el gobierno va a recibir, va a cobrar el dinero para financiar su gasto. Y el tercer tomo, el tercer libro, que es igualmente importante, que ustedes deben conocer, es lo que se denomina el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos de la Federación, si ya dijimos que la ley de ingresos es de dónde vamos a sacar el dinero, este es dónde lo vamos a gastar, dónde el país necesita que se le dedique dinero. Y necesariamente tenemos que, en una simple lógica contable, es si necesitamos 5.27 billones, necesitamos ingresar 5.27 también para poder hacer frente. O mejor dicho, si ya ingresamos 5.27 billones, como se nos plantea en el tomo 2, aquí tenemos que gastar 5.27 millones para que las cifras cuadren. En este proyecto de presupuesto, que dicho sea de paso, todavía no lo aprobamos, así como la ley de ingresos tenemos que aprobarla el 20 de octubre, tenemos hasta el 15 de noviembre para nosotros poder aprobar en la Cámara de Diputados este proyecto de presupuesto que nos dieron. 15 de noviembre, ahorita estamos en plena negociación del presupuesto. Hoy estamos en una tarea en la que pues, los diputados estamos buscando la manera de incidir para que la propuesta que nos hizo el Ejecutivo podamos cambiarla. Hoy tenemos retos, tenemos demandas, tenemos reclamos. Hoy, muy bien, gracias. Hoy necesitamos hacer modificaciones, necesitamos hacer ajustes. El 8 de septiembre nos plantearon esta serie de requerimientos de gasto, pero ¿qué sucede? El 19 de septiembre llega a diversos estados de la República un sismo que deja desastres cuantificados en casi 40 mil millones de pesos. De septiembre para acá las condiciones del país han venido cambiando. También en este presupuesto es donde se discute cuánto dinero le va a corresponder a cada estado. Yo formo parte también de la Comisión de Presupuesto. Tengo la encomienda de los californianos de que pues no nos rasuren lo que nos dan. ¿Cuánto dinero le toca a Baja California Sur? Pues el que Baja California Sur luche un poco, además de las fórmulas que ya existen,
pero para que la inversión no se vaya del país. Porque así como nosotros estamos en la Cámara de Diputados representando a Baja California Sur, pues hay de todo el país. Y los de Sonora quieren el dinero para ellos, y los de Baja California Sur lo queremos para acá. Y es una lucha constante, es una lucha tremenda lo que estamos. Pero vamos a hablar brevemente, nos quedan unos minutos nada más, de esto que se llama el gasto, o que se llama el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Decimos, necesitamos gastarnos 5.27 billones. Ahí está una estructura muy genérica del presupuesto, de cómo se va a ejercer en el gasto centralizado. Más del 60% lo gasta el gobierno de la República desde allá. El presidente y sus secretarios de Estado allá lo desempeñan. Y el 33%, una cantidad equivalente a eso, el 33% de los 5.27 billones, se ejerce de manera federalizada. Es decir, los estados de la República lo hacen, lo gastan desde acá. Y para que ustedes se den una idea de cómo significa en términos locales, en el 2017 logramos un presupuesto de 12.579 millones para Baja California Sur. Hoy el presupuesto que nos mandó el gobierno de la República, el proyecto, todavía no le metemos mano, es de 12.037 millones, casi 500 millones de pesos, perdón, 500 millones de pesos menos. Todavía no empezamos la negociación, yo aspiro a que podamos mejorarlo con respecto al 2017. Esta gráfica nos muestra en términos generales la estructura programática del gasto, pero quiero destacar simplemente una cifra que tiene un asterisco y en esa tabla lo ven ustedes. Algunos sí saben, muchos no sabemos cuánto debe el país, cuál es la deuda que tienen o tenemos los mexicanos. Toda la vida, desde que tenemos uso de razón, escuchamos de la deuda externa, escuchamos de que el país tiene un nivel de endeudamiento, pero no sabemos cuánto nos cuesta estar endeudados. Aquí en esta cifra se revela, y son con datos de la Secretaría de Hacienda, no van a pensar que los inventamos, pero son datos que generalmente no se dan a conocer. Y yo quiero que pongan atención cuánto nos cuesta tener la deuda que tenemos, que está estimada en el 50% del PIB. El Producto Interno Bruto son algo así como 22 billones de pesos, lo que los mexicanos producimos cada año, 22 billones de pesos. Es decir, 22 millones de millones, ese es el PIB. Debemos el 50%, debemos pues alrededor de 10, un poquito más billones de pesos. ¿Cuánto nos cuesta deberle a esos capitales de los que hablábamos en un principio? ¿Cuánto nos cuesta deberle a organismos internacionales? Pues una cantidad que significa 663,000 millones de pesos pagamos de intereses los mexicanos por la deuda que tenemos. Eso se le denomina el costo financiero de la deuda, 663,000, cantidad muy importante. De repente nos asustamos porque le debemos a Banamex o algo, pues 20,000 pesos y pagamos muchos intereses. Imagínense lo que el país tiene. Esta gráfica, no es para que la observen un poquito, es y para que sepan en qué consiste el presupuesto. También en el presupuesto nosotros decidimos cuánto le toca a cada organismo. En la gráfica que hoy están ustedes viendo, pues vienen los organismos autónomos, es decir, cuánto dinero le corresponde en este año que viene al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión de Derechos Humanos, a los tribunales, a las cámaras, a la Auditoría Superior de la Federación, en fin. Ahí viene en esta gráfica y está un estimado, un comparativo que les hicimos para que ustedes vean cuánto gastaban en el 2017 y cuánto están gastando o van a gastar para el 2018. Otra estructura que se los platico así también de pasadita es ya los ramos administrativos, es decir, el gasto clasificado por dependencia. Ahí viene cuánto va a gastar
la defensa, la marina, cuánto va a gastar la oficina del presidente, la PGR, CONACYT, etcétera. Todas las dependencias en esa gráfica las ven. Y para que no se abrumen, aquí les presento también muy rápido una pincelada de lo que son las dependencias que van a gastar menos con respecto al 2017 y las que van a subir su presupuesto. Quienes van a gastar menos, malas noticias, la SCT. ¿Por qué malas noticias? Porque pues, se van a hacer menos carreteras seguramente. Va a gastar 7.373 millones menos. La Zagarpa, que es la que promueve, la que ayuda para que el sector agropecuario mejore, pues va a gastar menos, 13% de lo que venía gastando. La Secretaría de Hacienda va a gastar un poquito menos. La Secretaría de Cultura, es una muy mala noticia para el país, también le redujeron o le están proyectando, porque insisto, todavía no se vota, una reducción de su presupuesto del 10%. ¿Y qué dependencias van a subir? En el dinero que van a gastar. La Sedena, por ejemplo, va a gastar más, el 11%. La SEP prácticamente está igual, porque con el ajuste inflacionario gana un poquito en términos reales. La Secretaría de Gobernación incrementa su presupuesto en 3.7% y la Marina en 13.4%. Aquí destaco simplemente que Marina y Ejército suben su presupuesto. Todas estas gráficas, insisto, vienen en esta presentación que si a alguien le interesa redundar, con puntos y comas, con centavos y pesos, la pueden observar con todo gusto. Pero Marina y Ejército suben su gasto a partir de que el país está pasando una ola de violencia tremenda. Lo que sucede en Baja California Sur, que no es menor, que es un tema muy delicado, los acontecimientos violentos, pues desafortunadamente no son exclusivos del Estado. Se está recrudeciendo prácticamente en todo el país y por lo tanto la Marina y el Ejército están incrementando su gasto en estas partidas. Entonces, vamos a finalmente a revisar un par de conclusiones, unas cuantas conclusiones que les quiero compartir a ustedes. Primero, no vamos a crecer este año, 2018, más que lo que crecimos en el 2017. Si ustedes esperan que las cosas mejoren en la economía, no va a suceder así. Así está proyectado en las variables macroeconómicas e insisto, no es un tema de gusto, pero no podemos crecer más allá de lo que podemos hacer. Segundo, el tipo de cambio que ya vimos por acá en 18.40, los analistas dicen que es difícil que lo sostengamos porque se esperan algunas situaciones, acontecimientos mundiales que hacen que la moneda sufra algunas presiones y hoy lo estamos viendo. Estamos prácticamente a 19 pesos ya en el tipo de cambio. Los ingresos que más crecen, es decir, de donde el dinero va a sacar más dinero es de los impuestos. Va a cobrar más, ya les decía, que quede claro, no hay nuevos impuestos, pero sí se van a cobrar con mayor precisión. Vamos a pedir ligeramente menos cantidad de dinero prestado a través de bonos, a través de CETES, etcétera. Pero sin embargo el tema del endeudamiento en el país pues ya tiene focos rojos. Estamos con una deuda alta, se desploma o baja el gasto en temas tan importantes como la inversión en infraestructura. La deuda, el costo nos sigue creciendo si vamos a endeudarnos menos, pero tenemos que pagar más de 600,000 millones de pesos en intereses. Hay dependencias que bajan considerablemente su presupuesto, como economía, comunicaciones y transportes y turismo, que nos representan para Baja California Sur y para el país áreas muy importantes. No hay cambios de política económica. Nosotros hemos insistido en que la Federación tendría que cambiar ya su estrategia fiscal. No hay cambios prácticamente, ni para bien, pero ni para mal. No hay nuevos impuestos, pero tampoco se bajan, lo cual nosotros habíamos propuesto. Estamos en la economía mexicana vulnerables a lo que sucede
en otras latitudes por nuestra dependencia con Estados Unidos. Es necesario pues ampliar nuestro horizonte de mercado con otras naciones. Tenemos retos muy importantes como el tema de la recuperación ante los desastres. Se suma un ingrediente también muy relevante, y es que vamos a tener elecciones para el 2018, y eso significa pues una tremenda lucha por ganar la presidencia, lo que se va a significar un clima raro, difícil. Y por último, hacer una reflexión con ustedes de lo que las pensiones nos están asfixiando. Y lo hago con ustedes porque ustedes precisamente empiezan, muchos de ustedes, su vida productiva. Seguramente la mayoría no está pensando la mayoría no está pensando, amigas, amigos, en cuánto van a tener para su pensión. Pero lo que sí deben de saber es que al país le está costando 800,000 millones de pesos al año para hacer frente al pago de las pensiones, de los que antes se pensionaban bajo el régimen de ley diferente. Ustedes van a recibir solamente la pensión de lo que ahorren ustedes mismos, el gobierno no les va a dar más que una parte muy mínima, pero al final del día lo relevante es que este pago de pensiones tiene al país en una situación de alto estrés, de alta presión, y pues es lo que tenemos. Pues es lo que les quiero compartir. Así están las finanzas del país. Yo espero al menos que hayan tenido la posibilidad de que hayan entendido algo de lo que yo les he explicado. Muchas gracias por su atención.